Saludos queridos amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Lenguaje del Alma. En esta ocasión vamos a tratar sobre esta obra titulada Introducción a la vida devota, escrita por el gran místico y maestro San Francisco de Sales. Hemos llegado finalmente a este bellísimo libro, es una obra digna de ser leída. Aparte de que esta edición es hermosa, como pueden verlo acá, es una compilación también de las obras completas de nuestro querido místico que fue realizada por la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Esta edición es del año 2018 y como pueden apreciarlo es de tapa dura, tiene una decoración realmente cuidada y bueno, vale la pena adquirirla. Está en 2 tomos, por cierto. ¿Qué sucede con esta obra en particular sobre introducción a la vida devota? Es una obra que realmente les va a ayudar a introducirse en la vida espiritual. Está basada en la obra titulada El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Está muy inspirada en esta obra. Esta obra, por cierto, la reseñé en el episodio 20 de esta serie, por si tienen interés en verlo, en el 20º episodio. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestro querido autor San Francisco de Sales. ¿Cómo fue su vida? ¿Quién fue él? Él nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales. Francisco fue miembro de una familia de nobles, por lo que creció entre muchos lujos y comodidades de la época. Fue el mayor de una familia de 6 hermanos también. Pero la época en que él vivió fue particularmente difícil y agitada porque se trató de la época en que se desarrolló el cisma protestante y todas sus desastrosas consecuencias para la cristiandad en Europa. Cristiandad que estaba fragmentándose a raíz de este suceso en varias regiones y comenzaron a predominar los errores del luteranismo y el calvinismo. Francisco fue educado en particular para la vida como noble en esta época, aprendiendo varias artes, por ejemplo, el manejo de armas, e inclusive aprendió otros idiomas como el francés, porque hasta sus 11 años él hablaba el patois, que es una variante dialectal del francés. Sin embargo, al igual que otros místicos que crecieron en ambientes nobles, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, Francisco comenzó a sentir también en su vida temprana una inquietud espiritual muy fuerte. Desde muy joven guardó en secreto sus aspiraciones religiosas por temor al rechazo de su familia, porque ellos, bueno, tenían otros planes para él, por supuesto. Sin embargo, siempre pudo estudiar con los jesuitas en la secundaria y posteriormente ingresó a la Universidad de la Sorbona en París hacia el año 1580. Acá entró en contacto con el pensamiento de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros grandes místicos que realmente influyeron en él. Él fue un hombre, por cierto, brillante, un hombre muy estudioso, pero tuvo sus crisis espirituales y una de ellas le enfrentó con la teología calvinista de la predestinación. Esta teología le provocó a Francisco una crisis muy profunda sobre su vida, sobre su destino eterno, y a raíz de esta crisis, él, bueno, recibió el don de Dios a través de una experiencia de conversión muy fuerte, tras rezar a la Santísima Virgen y se le concedió la liberación de ese sufrimiento, de esa crisis. Tras verse liberado de este sufrimiento, Francisco decidió seguir entonces la vocación que siempre sintió durante su vida. Él quería ser sacerdote, y así lo llegó a ser. Rechazó la herencia de su familia, los títulos de nobleza y otros grandes cargos que su padre le ofreció para ser, por ejemplo, señor feudal de la comuna de Villarroyer. Hacia el 18 de diciembre de 1539, nuestro protagonista se consagró sacerdote. Fue consagrado sacerdote y inició su carrera sacerdotal, su vida sacerdotal como párroco en la ciudad de Annecy, muy asediada, por cierto, por el calvinismo. Ese mismo día también se había asignado como preboste en la diócesis de Ginebra, y así comenzó esta vida religiosa tan intensa que le caracterizó. La difícil situación de la cristiandad, por cierto, en aquel momento también fue percibida por él, y ante esto Francisco se preparó muy bien en lo doctrinal como evangelizador. Curiosamente, en 1594, el duque Carlos Manuel I quiso catolizar la región de Saboya, profundamente afectada por el calvinismo. Así que adivinen quién se ofreció como misionero. San Francisco de Sales. Él se ofreció de manera voluntaria y así efectivamente él se aventuró en un terreno hostil, en una región muy hostil, y vale decirlo, en esta época las diferencias religiosas eran causa de violencia y hasta de guerras, así que él enfrentó muchos peligros, enfrentó algunas de las dificultades más grandes de su vida, enfrentó grandes problemas. Él fue rechazado de continuo por los pobladores de Saboya, sufrió todo tipo de agresiones físicas, verbales, todo tipo de injurias. A pesar de todo esto, él mantuvo una inusual paciencia, una gran gentileza y dulzura, sobre todo con los niños, y esto le valió cada vez más la aprobación de los saboyanos. De verdad les digo que cuando es la gracia de Dios la que habita en un alma, eso se percibe, eso se siente.
Se dice entonces que tras unos años, San Francisco llegó a traer de vuelta a más de 40.000 personas a la Iglesia Católica. Realmente impresionante. En 1602 sería consagrado obispo de la ciudad de Ginebra, sin embargo él nunca pudo tomar posesión de su cargo en dicha ciudad porque era una ciudad de mayoría calvinista, no pudo entrar. En 1604 avanzaría él hacia una vida espiritual de índole superior y aquí conoció a la mística Santa Juana Francisca de Chantal. Con ella inició una amistad espiritual en la que él fue su director espiritual. Y adivinen qué, esta relación dio grandes frutos. El Señor quiso que ambos fundasen una comunidad como lo fue la Orden de la Visitación de María, erigida en 1610 por ambos, con la debida aprobación eclesiástica. En estos años él se dedicó entonces a una actividad pastoral muy intensa por medio de la dirección espiritual. San Francisco llegó a ser el maestro de muchas personas. Ayudó a muchas personas a alcanzar la santidad, conservándose mucha de su correspondencia, pues a muchos les dio dirección por medio de cartas. Estas cartas son hermosísimas, por supuesto. En sus últimos años él quiso, sin embargo, vivir como un ermitaño, dedicándose más a la vida contemplativa, porque su guía era muy demandada. Francisco fue consultado por muchos, incluso por el mismo papa de la época, así como por nobles, príncipes y hasta reyes. ¡Wow! Realmente sorprendente. Pero no vayamos a pensar tampoco que él solo se dedicaba a gente de altos estratos sociales o de la nobleza, no, no, para nada. Él trabajó con los más pobres, con la gente de a pie, con la gente que está en el mundo afrontando toda clase de dificultades. A estas personas se entregó en particular y algo hermoso de Francisco es que él vino a mostrar que la santidad es para todos, queridos amigos, no solo para los religiosos como erróneamente se creía en su época y como todavía en ocasiones se suele pensar hoy en día. De esta forma, nuestro protagonista dejaría este mundo el 28 de diciembre de 1622, ya con fama de santidad. Esto al punto de que apenas 39 años después, el 8 de enero de 1661, él sería beatificado por el Papa Alejandro VII. Sería canonizado luego el 8 de abril de 1665 por el mismo pontífice. Pero esto no termina acá, hay mucho más. La santidad de Francisco fue tal que él sería proclamado doctor de la Iglesia en 1877 por el Papa Pío IX. Así que entonces, definitivamente, él fue un hombre en quien Cristo resplandeció en todo lo que dijo y en todo lo que hizo y en todo lo que nos dejó escrito. Pasando entonces al contenido de este libro de Introducción a la vida devota, puedo decirles que comprendí por qué esta obra es considerada un clásico en la espiritualidad católica. A lo largo de sus páginas destaca constantemente la dulzura y la brillantez pedagógica de San Francisco, quien con menos de 50 años escribió esta obra tan extraordinaria. Si uno no supiera que la escribió él, se pensaría fácilmente que su autor fue un adulto mayor, un hombre curtido por los años y por la sabiduría y las experiencias que se integran en la historia de vida. Pero no fue así. El libro entonces se compone de 5 partes. En la primera se dan una serie de indicaciones y ejercicios para guiar a las almas desde los primeros momentos de la vida devota hasta la maduración en la fe. Lo fundamental acá, como a lo largo de todo el libro, es dársenos a conocer qué es la verdadera devoción, qué significa realmente vivir conforme al amor de Cristo. Esto no es fácil, queridos amigos, de hecho es lo más difícil que podríamos hacer en esta vida, pero a la vez es la aventura más sublime y hermosa que podemos vivir. San Francisco fue muy consciente de esto y por ello se abocó a ayudar a cuantas personas pudiesen él a alcanzar la santidad que Dios concede a las almas realmente devotas. Verán, sea cual sea el estado de nuestras vidas, aquel en que nos encontremos, ya sea solteros, casados como yo o religiosos, la meta es la misma, es la santidad. De ahí el nombre al que constantemente él se refiere en esta obra, Filotea. La Filotea significa el alma que ama a Dios. Yo les pregunto, ¿qué es la devoción? ¿Qué significa ser personas devotas? Son quienes oran mucho, quienes asisten todos los domingos a la Santa Misa, quienes hacen buenas obras por los demás. ¿A eso se reduce la devoción? ¿O hay más? La respuesta no puede ser reduccionista, no podemos limitarnos solo a un aspecto. Hay que ir más allá siempre, porque Dios es infinito. Y en este sentido, las prácticas que Él sugiere acá y cada una de las prácticas de nuestra fe constituyen una expresión de la verdadera devoción, sobre todo la Santa Misa, que es la más importante. Así que vamos a ver qué nos comenta San Francisco sobre la devoción. ¿Qué es la verdadera devoción? Escuchemos lo que nos comenta en la página 16. La devoción viva y verdadera, Filotea, presupone el amor de Dios. Mejor dicho, no es otra cosa que el verdadero amor de Dios, y no un amor cualquiera,
Pues cuando el amor divino embellece nuestras almas, se llama gracia, ya que nos hace gratos a su divina majestad. Cuando nos comunica la fuerza necesaria para bien obrar, se llama caridad. Pero cuando llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace obrar bien, sino también actuar cuidadosa, frecuente y prontamente, entonces se llama devoción. Bellísimo, ¿verdad? La devoción es orientar todo nuestro ser a Dios, es orientar y dirigir y concentrar toda nuestra vida en Él. Por ello, en esta primera parte, aunado a los ejercicios, se dan también una serie de meditaciones. Son unas meditaciones para orientarnos, para comenzar eso que se llama la purificación inicial, el primer paso que se sigue en la vida espiritual, purificarnos de nuestras imperfecciones, vicios y pecados. Cuando uno va leyendo y aprendiendo a integrar estos ejercicios en la vida espiritual, un sutil cambio comienza, queridos amigos, un sutil cambio comienza a ocurrir en nuestra relación y experiencia de Dios. Así entonces, a la manera de un camino mistagógico, en la segunda parte, San Francisco va brindando más meditaciones, más ejercicios para que el alma pueda elevarse. Todo esto a través de la oración y de los sacramentos, lo cual es fundamental porque ¿saben qué ocurre acá? Esto es interesante. Hoy en día se está dando una creciente tendencia a una individualización de la fe, a una personalización de la fe. Es decir, hay un sector de católicos en la iglesia que conciben y viven su fe según sus propias inclinaciones intelectuales y emocionales, no según la doctrina de la iglesia. Entonces es como una religión a la carta y no esa religión que es fruto de 2000 años de tradición, o más de 2000 años, mejor dicho. En este sentido, durante la segunda parte, San Francisco nos va guiando a través de diversos ejercicios. Así destaca uno muy importante, que es una meditación que consiste en 3 pasos para entrar en la presencia de Dios. Es muy conocida, de hecho, en los círculos más devotos. Así también se nos va mostrando más meditaciones para integrar la oración en la vida cotidiana y también se habla sobre, por ejemplo, cómo leer adecuadamente la Sagrada Escritura, cómo hacer un buen examen de conciencia durante las noches, especialmente antes de dormirnos, cómo realizar una santa confesión, participar plenamente también en la Santa Misa y comulgar de una manera más devota, es decir, cuáles disposiciones son las más adecuadas para unirnos místicamente al Señor durante la comunión. Esto es clave. En la tercera parte entramos en aspectos cada vez más detallados de cómo vivir la devoción en lo cotidiano, en nuestras situaciones cotidianas, cómo vivir nuestra devoción. De hecho, es interesante notar cómo San Francisco da tantos y tan valiosos consejos sobre cómo vivir las virtudes en distintas situaciones, situaciones que en esencia, bueno, no son tan diferentes a las que vivimos hoy en día. El ser humano sigue siendo el mismo en esencia. Lo que ha cambiado es la sociedad y la cultura. Pero aquí, por ejemplo, se nos brindan orientaciones sobre cuáles amistades, por ejemplo, son verdaderas, cuáles son falsas, cuáles nos convienen, cuáles amistades son vanas y frívolas y no son edificantes. Hay que ser cuidadosos con esto si queremos llegar a desarrollar una intensa vida espiritual. Hay que cuidar de quienes nos rodeamos. También se nos habla de los amoríos, las aventuras amorosas. Aquí él manifiesta lo mejor de la tradición espiritual de la iglesia sobre la virtud de la castidad y cómo cultivar relaciones emocionalmente saludables. Podemos encontrar también otras temáticas importantes, pero estas de cierto que son claves. Por ejemplo, también se habla de la mortificación externa, los juegos prohibidos, los bailes y otras reuniones sociales. ¿Cuáles pasatiempos también son lícitos? Porque hay pasatiempos lícitos, hay disfrutes que son lícitos, pero también cuáles no lo son. ¿Y qué consejos entonces también se les puede dar a las parejas casadas en ese sentido? Ya más avanzados en la cuarta parte, se habla de cómo evitar las tentaciones más frecuentes, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, y esas, queridos amigos, son las más difíciles de resistir y superar. ¿Por qué les digo esto? Porque las tentaciones pequeñas pueden perturbar el corazón a diario y tienden a ser parte de la vida cotidiana. Hay que ser, como San Pedro sugiere, atentos y firmes en la fe. Finalmente, ya en la quinta parte, y desde este excelente enfoque pedagógico, San Francisco trata sobre cómo renovarnos espiritualmente, para así confirmarnos en la devoción. Hay 2 grandes reflexiones que él propone en esta quinta parte. La primera trata sobre cómo ha de ser nuestro progreso en la devoción y la segunda, cómo determinamos el estado de nuestra alma ante Dios, cómo identificarlo.
Entonces, como podemos verlo, es una obra muy práctica, es una guía muy útil, muy enriquecedora para orientarnos en el día a día hacia la unión mística y transformante con el Señor. Si reflexionamos entonces sobre el legado de San Francisco, bueno, es uno de los legados más notables de los últimos 300 años en la Iglesia. Fue ante todo un maestro espiritual este hombre, quien a su corta edad alcanzó una sabiduría extraordinaria por la gracia de Cristo. Y parte de lo que también tiene que ver con esto sobre su legado es también cómo su obra, La vida devota, Introducción a la vida devota, como también Sermones escogidos o las conversaciones espirituales o el Tratado del Amor de Dios, son obras que realmente les invito a consultar. Todas las obras están basadas en su experiencia pastoral tan rica. Él fue un hombre que definitivamente sirvió a los propósitos de Dios, dirigió a tantas almas y cambió tantas vidas que realmente es sorprendente. Mi recomendación más sincera es adquieran esta edición, la cual es muy buena, viene en 2 volúmenes como decía, y adquiéranla de verdad, porque al profundizar en ello van a ver cómo su vida espiritual se va a enriquecer. Van a verlo, van a constatarlo, realmente es algo sorprendente, es una obra que nos brinda todos los medios para realmente ascender a Dios. Así que bueno, estas son algunas obras que pueden consultar de él. Esta que hemos reseñado realmente súper recomendada. Y bueno, quedamos acá por ahora, inspirándoles ojalá a seguir profundizando en su lectura espiritual, enriqueciéndose con las grandes obras que Cristo ha dado a través de sus santos, sus santas, sus místicos y todos los grandes maestros que seguimos conociendo. Nos vemos pronto para el próximo episodio. Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga.